Hermanos, es un privilegio estar con ustedes compartiendo la siguiente prédica, la cual he titulado Los tesoros del arrepentimiento. Y me he basado en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10 de la NTV. Y dice la palabra del Señor: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Padre Santo, en esta tarde yo te pido, bendito Dios, que no sea yo la que hable, sino que seas tú, Dios Todopoderoso, el que guía esta prédica de acuerdo a tu infinita y buena voluntad, Papito Dios. Úsame como instrumento útil en tus manos para que te puedas glorificar a través de esta enseñanza. He orado ante Dios Padre Todopoderoso en el único nombre que tiene poder, el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Todos, sin excepción, necesitamos arrepentirnos y confesar cada uno de nuestros pecados ante nuestro Dios para que Él nos pueda perdonar y limpiar de toda nuestra maldad. Todos contamos con una naturaleza pecaminosa. Nosotros no tenemos nada nuevo en nuestro corazón y por esa razón necesitamos un Salvador que nos regenere de esa naturaleza caída, pecaminosa, y ese Salvador es el Señor Jesucristo. Si decimos que, por ejemplo, nosotros hemos nacido, que tenemos comunión con Dios y nos mantenemos mintiendo a nuestros hermanos, familiares, jefes en el trabajo, en ese caso nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Es claro que estamos obedeciendo a Satanás y no hay verdad en nosotros. Por esa razón nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Y esto ocasiona que, al contrario, pues que Dios se aleje de nosotros, porque Él es 3 veces santo y Él desprecia todo tipo de pecado. Adicionalmente, podemos decir que somos hijos del Altísimo, porque nos consideramos, por ejemplo, buenas personas, buenos cristianos, que no le hacemos mal a nadie, porque muchas veces pensamos en nuestro interior como nosotros no matamos, como nosotros, por ejemplo, no robamos bancos, de pronto hasta no nos colamos en el Transmilenio, pero cuando revisamos nuestro corazón, en el fondo nosotros estamos odiando a nuestro vecino, estamos guardando resentimiento por mi hermano. Entonces aquí también es obvio que estamos nuevamente mintiendo y no habría verdad en nuestro corazón, por lo que también adicionalmente de que nos estamos autoengañando, estaríamos diciéndole a Dios mentiroso, y Dios detesta toda clase de maldad. Dios en su infinita misericordia nos está llamando a que todos nos arrepintamos y nos volvamos a Dios de verdad de corazón, que cambiemos toda esa maldad que hay en nuestro ser, que le confesemos cada uno de nuestros pecados para obtener su perdón y que por medio del Espíritu de Dios tengamos un cambio radical hacia el pecado y que no lo practiquemos más. El llamado que también Dios nos hace a través de este mensaje es que de ahora en adelante andemos en la luz de Cristo,
tal y como lo dice en su palabra. El mismo Señor Jesús nos decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, entonces analicemos el contenido de este mensaje a través de este primer punto. ¿Qué es el arrepentimiento? Es importante no confundir el remordimiento con el arrepentimiento. Voy a leerlo literalmente, ya que el remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de una manera correcta. Se trata, por ejemplo, de una sensación de culpa. Su conciencia le dice que acaba de hacer mal, pero la persona, por ejemplo, después de que va a la iglesia, sale, sigue diciendo mentiras, sigue cometiendo inmoralidad sexual, sigue excusándose por no ir a la empresa a ejercer, digamos, sus actividades cotidianas, hasta es capaz de inventar una incapacidad falsa. Entonces, todo esto lo hacen, ¿por qué? Por agradar a las personas, por el que dirán. Se sienten, eso sí, mal, nos sentimos mal cuando hacemos esto, pero continuamente lo estamos practicando. Y volviendo a nuestro texto de estudio, en Primera de Juan, en el capítulo 1, pero en esta oportunidad, en el versículo 6 de la NTV dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad, hermano. Esta parte es muy delicada para que nosotros de verdad analicemos lo que estamos haciendo con nuestra vida. En este pensamiento nosotros he colocado lo siguiente: el arrepentimiento en su significado más básico es alejarse del pecado, es decir, al arrepentimiento rechaza toda clase de pecado. Nos duele en el corazón cuando pecamos porque amamos a Dios y sabemos que Dios es 3 veces santo. Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Eso es una mentira que nos ha metido Satanás, de que podemos seguir pecando y empatando y que no pasa nada. Entonces, analicemos el siguiente versículo que nos dice Santiago 4:4, pero esta vez en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice la palabra: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando nosotros obedecemos al pecado, o sea, volvemos al ejemplo, decimos groserías, odiamos al político de turno, practicamos cualquier clase de inmoralidad sexual, odiamos o detestamos al vecino por agradar de pronto al mundo, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, para que nos acepten, nos convertimos inmediatamente en enemigos de Dios. Y esto es supremamente delicado. Y debemos recordar que el mismo apóstol Pedro lo decía en Hechos, que nos conviene más obedecer a los hombres antes que a Dios. No. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Segundo punto, ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Volvemos nuevamente a nuestro texto de estudio. En esta oportunidad, en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 8 de la NTV dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Ojo, hermanos, si nosotros decimos que somos muy buenas personas, nos estamos autoengañando porque tenemos pecado en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos en nuestro corazón? No habría la verdad de Cristo, sino la maldad. Dice ese pensamiento: todo creyente necesita arrepentirse, porque si afirma que no está en pecado, se engaña a sí mismo y no vive en la verdad de Cristo. Dice la palabra en Lucas, el capítulo 5, el versículo 31 al 32 de la Reina Valera de 1960. Dice la palabra: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
En este mismo, digamos, versículo, el mismo Señor Jesús nos está extendiendo su invitación, ya que vemos en el pasaje cómo el Leví, que era un publicano, recaudador de impuestos, había invitado al Señor Jesús a una cena, luego de que el mismo Señor, anteriormente el Señor Jesús, le había dicho a él, sígueme. Y él, el Leví, había seguido al Señor y había dejado todo lo que tenía. Entonces, cuando el Señor Jesús acepta la invitación de Leví de ir a cenar a su casa, allí estaban unos publicanos, unos escribas y unos fariseos que se creían, entre comillas, muy justos, sin pecado. Se creía que porque conocían la ley, pues que ellos eran muy buenas personas y se creían inclusive con el derecho de cuestionar al Señor Jesús, porque ellos lo criticaron porque comía con publicanos y pecadores. Y entonces el mismo Señor Jesús es cuando les hace el llamado. Él dice, no he venido a llamar, en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso el Señor Jesús no solamente ve la parte externa de las personas, Él ve más allá que nosotros, Él ve el corazón, y por eso el Señor nos vuelve a extender esta invitación para que nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a Dios y dejemos atrás cualquier tipo de iniquidad o pecado por amor al Señor Jesucristo. Tercer punto, dice, ¿quiénes necesitan el arrepentimiento? Dice en primera de Juan, el capítulo 1, pero en el versículo 10 de la NTV, que dice la palabra, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Dice el pensamiento, todos necesitamos arrepentirnos y convertirnos de nuestra maldad y caer de rodillas ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De verdad que, hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad. Necesitamos ese Salvador que nos limpie de nuestro pecado. Que nosotros no queremos volver a pecar y ofenderlo a Él. Dice Mateo 4:17. De la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo anterior el Señor nos hace nuevamente la invitación a que nos arrepintamos, porque nuestro Dios Padre nos ha enviado a nuestro unigénito, al Señor Jesucristo, para dar su vida por cada uno de nosotros y ocupar ese lugar que nos correspondía, porque la paga de nuestro pecado era la muerte, pero el Señor Jesús llevó cautivos todos nuestros pecados y nos salvó, Señor, por amor y misericordia a nosotros. Él llevó todos estos pecados a la cruz del Calvario y por eso el reino de los cielos se nos ha acercado, porque a través de la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Dice Proverbios 28, el versículo 13 de la NTV dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Qué palabra tan hermosa esta, porque Dios nos dice que le confesemos todos nuestros pecados, que nos arrepintamos de todo corazón y que vamos a hallar misericordia de parte de Dios. Abandonemos y resistamos toda forma de pecado para alcanzar la misericordia de Dios. Dice el cuarto punto, ¿cómo puedo llevar a cabo el arrepentimiento? Dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 de la NTV. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad.
dice el pensamiento, no solo nos debe doler el haber pecado contra nuestro Dios y Salvador Jesucristo, debemos confesar todos nuestros pecados a Él, porque por su misericordia y que su misericordia nos permita vivir de ahora en adelante en santidad y a empezar a mostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice el Salmo 32, 15, dice, finalmente,